Oh, gracias, amado Padre Dios de gloria. Gracias, bendito, santo, misericordioso, Jehová de los ejércitos. Solo tú eres Dios. Y no hay Dios como nuestro Dios, el grande, majestuoso, poderoso, el verdadero Jehová de los ejércitos. Señor, no hay Dios como nuestro Dios. Tú, Señor, el Redentor de nosotros por medio de tu Hijo amado, Cristo Jesús de Nazaret, en quien tenemos vida y vida en abundancia, en quien tenemos gozo, Señor, que nos ayuda a perseverar, a esforzarnos y ser valientes, porque mayor es tu presencia que esté en nosotros que lo que esté en el mundo, Señor. Grande y maravilloso eres tú, y Señor, paciente y misericordioso, tardo para la ira, Señor, y grande, grande misericordia. Señor, tu misericordia nos colma de tu bendición, de tu bondad, de tu presencia. Señor y Padre Santo, en esta hora, en este día, Señor, clamo tu presencia de paz en nuestras vidas. Señor, como dice Isaías, recibimos paz de acuerdo a nuestra fe en ti. Y Señor, hoy elevamos nuestra fe para recibir más de tu paz. En el nombre poderoso de Jesús, toda honra y toda gloria sea para ti, hoy y siempre, Padre amado. Amén. Amén. Les voy a decir, es interesante que todos estamos teniendo una semana en la cual, como dice la pastora, es el traquetreo, el trabajo, que te levantas. Pero ¿saben qué? Tenemos vida para hacer aquello que Dios nos ha dado la oportunidad de hacer. El trabajo puede ser difícil. Digo, yo no sé cuántos trabajos ha tenido que hacer el señor Acosta, yo no sé con cuántas personas han tenido que lidiar la hermana Maribel, esta hermana. Yo no sé cuántas comidas ha tenido que hacer la hermana Grisela. La pastora Nancy, no sé cuántos desayunos, tareas y con el corre del niño. Raiza, no sé cuántas veces tuvo que cerrar su boca esta semana. El pastor Alberto, no sé cuántas veces tuvo que correr atrás de Israel. La pastora no sé cuántas veces tuvo que lidiar en el teléfono. Pero ¿saben qué? Todos tenemos algo que hacer. ¿Y sabes qué? Gracias, Señor, porque nos das talento y habilidad para hacerlo. Así es. Y es como tenemos que estar, en esa confianza y esa seguridad. Porque cuando estamos en esa confianza y esa seguridad, ¿sabes qué? Manifiestas la vida que el Señor tiene a tu vida. Manifiestas la vida. Regocíjate. Porque ¿sabes qué? Aunque nos vemos cansados, nos vemos atareados, te digo, hay victoria en el Señor. Así es. En tu vida. La clase de esta tarde la tengo bien escrita. Pastor Alberto, de la clase. Tengo bien escrita, sí, la escribí, pero estamos hablando y un tema que viene en secuencia de lo que hemos estado hablando, y lo que me estaba diciendo, le dije, ok, pues prepárese, ahora administrelo todo, porque le toca. Me toca con la vieja loca, ¿no? Yo no sé quién es la vieja ni la loca. Espérate, ¿la vieja loca? Bueno, sí, Tal vez sí. es loca, Sinchi, pero de viaje yo soy Les dejo al pastor Alberto que Ahora nos sí traiga que la lo palabra. que le quedó el seco que se lo ponga, ¿no? A ninguno, por eso nos quejamos. Por eso yo digo, pues gloria a Dios. Vamos a ver. Dijo el ciego, vamos a ver. Pero no vio nunca. Vamos a ver, dijo. Qué interesante que los ciegos aunque no ven, desarrollan un sentido diferente. La gente que no ve desarrolla el sentido de los oídos y del tacto. Son unas personas que cuando no ven, pero hay muchas personas que ya no usan el perro. Hay muchas personas que por el puro sentido del oído saben a dónde van, saben en dónde se estacionan, saben muchas cosas porque Dios les ha dado el sentido desarrollado. Ahora que no ven, pero pueden ver con otro tipo de sentido. Pero nosotros, como somos cristianos, a veces cuando estamos, como le dije al pastor, nos conocimos antes de Cristo o después de Cristo. Nos conocimos
después de Cristo, ¿no? Porque ya éramos cristianos. Yo lo conocí antes de Cristo, porque yo no era cristiano. Pero antes de que fuéramos cristianos, estábamos ciegos. Amén. Amén. Ciegos espiritualmente, no que no viéramos con los ojos físicos. Pero lo que nos manda a hacer Dios es de que seamos la luz en medio de la oscuridad, como dicen en Isaías 60, dice, levántate porque tu luz ha llegado, resplandece. Y es lo que tenemos que hacer. Y Dios nos llamó a resplandecer en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Amén. Amén. Así que el tema de hoy se llama el divorcio espiritual. El divorcio espiritual. Nos vamos a ir al libro de Mateo, por favor. Ahorita estaba hablando con los hermanos, ahorita en lo que lo buscan, estaba hablando con los hermanos y le dije, ¿sabes? Dijo el pastor, ¿y qué cuenten? ¿Qué ha pasado? Le dije, pues yo la mera verdad, todos los días me he dado cuenta que es difícil ser cristiano. No dicho. Mateo 19, Ah, ok. Mateo 19, dice, es difícil, en verdad es difícil vivir una vida cristiana. Todos los días me doy cuenta que es más difícil y más difícil. Pero como dice Filipenses 4:13, ¿va? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que aunque sea difícil, yo me acuerdo, Señor, dice tu palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que si dice todo, yo tengo que creer que es todo. Así, aunque tenga yo, todos los días tengo batallas de cualquier tipo, todos los días tengo que perdonar a mis enemigos, porque dice, hoy me acordé, dijo el Señor, tienes que perdonar a tus enemigos 7 veces, 70 veces. O sea que son 490 veces que lo tienes que perdonar. Perdóname Dios por esto, perdóname Dios por aquello. Todos los días tenemos que perdonar a aquellos que nos persiguen, a aquellos que nos ofenden y a aquellos que están en contra del Evangelio. Así que todos los días tenemos batallas. Amén. Amén. Todos los días tenemos batallas, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Ya tienen Mateo 19:1? Amén. Amén. Mateo. Tengo la Biblia adentro. Este es, ¿cómo se llama? Versión Alberto, habla hoy. Por si acaso. Nada más, no sé si es la Biblia del mormón, quién sabe si esté, ¿eh? Me enseña sobre el divorcio. Amén. Lo voy a leer, nada más me siguen. Sé que hay algunas versiones, pero vamos a ver qué dice aquí la palabra de Dios. Dice, cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea. Al otro lado del Jordán lo siguieron las grandes multitudes y ahí sanó ahí a enfermos. Algunos fariseos se le acercaron para ponerlo a prueba. Aquí la palabra prueba significa tentación, lo tentaron. Como todos los días, ¿no? Nos pasa, nos ponen a prueba, nos tientan. Así que dice, y le preguntaron, signos de interrogación, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y dijo Jesús, ¿qué no han leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegaron a ser solo un cuerpo. Así que ya no son dos, sino solo uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Versículo 7. Le replicaron, ¿por qué?
entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera, o en otra versión dice repudiar. Dice, Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son. En otras dice, porque eran duros de corazón. Respondió Jesús, pero no fue así desde un principio. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, y el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. Hasta le vamos a dejar. Aquí está diciendo el Señor que, porque vienen estos hombres fariseos que todo el tiempo se dedicaron a ver en qué Jesús se podía equivocar. Pensaban, bueno, si se supone que es un rabí, o es un maestro, o es el profeta, o es el Hijo de Dios, me tiene que responder esto. ¿Por qué entonces Moisés permitió la carta de divorcio? Entonces Jesús le responde con la sabiduría que él tenía. Es que no fue así desde un principio. Y como él explicó, desde un principio Dios creó al hombre y a la mujer, y los dos y se iban a unir, iban a ser solamente una carne. Entonces, voy a dar un poco de historia, porque estas personas pensaban de esa forma. A la fecha de hoy, hay dos escuelas que los judíos siguen. La escuela de Shammai, ese era un rabí, maestro, y la escuela de Hillel. Esos dos son maestros que ya murieron, pero sus escuelas están en pie todavía en Israel. Entonces muchos de estos judíos siguen estas enseñanzas. Según decía aquí el Shammai, que él escribió un libro que se llama el Mishma. Él escribió este libro que decía, no se puede casar, a menos si un hombre se casa con una mujer que no es virgen, la puede repudiar. O sea, por eso es que eso está en Levíticos 21, donde dice que Moisés mandó a que los hombres se casaren con una mujer virgen. Pero si el hombre decía, no es virgen, entonces la sacaban y se podían divorciar. Y entonces así van con mujer tras mujer, tras mujer, tras mujer. Entonces por eso Jesús también les dijo, es que es por la dureza de su corazón. Es que todavía ustedes piensan que porque la mujer no es virgen, tú la puedes repudiar. Y por eso Jesús le dice, es que no es así. Desde un principio no fue así. Es simplemente estas escuelas que ahora siguen todavía en pie. Y ellos, el Mishma, lo toman como si fuera la Torah. La Torah son los 5 libros, el Pentateuco de la ley. Entonces el Mishma es un libro que tiene el mismo nivel que la Torah. ¿Ok? Entonces por eso los judíos a la fecha siguen tomando estas reglas. ¿Ok? La otra escuela de Hillel, él decía, si un hombre se casa, pero la mujer le hace una sopa, y esa sopa no le gusta al marido, el marido se puede divorciar de la mujer. Caramba. Si se me quedó O sea, el arroz, ya. O sea, Make sure I poison Yo that tengo thing. una compañera de trabajo que O sea ella es por la... ¿de dónde es? Se me olvidó. Y ella todavía lo hace. Todavía tienen ese ritmo de cosas, porque ella se iba a casar y ella estábamos en el trabajo y ella está diciendo, ay Dios mío, que le guste la sopa. ¿Y qué sopa? Y ella no lo explicó. entonces vemos que de un extremo al otro, That's ridiculous. aunque suene ridículo, Pero viven por esa. pero viven por esas reglas a la fecha. Entonces por eso Jesús, y ¿sabes qué es curioso? Que cuando investigué de este tal Hillel, porque era un rabí, dice ahí que Hillel enseñó a Jesucristo lo que él sabía.
O sea, ¿a qué nivel llega un maestro a decir, ¿sabes qué? Yo le enseñé a Jesús. Lo que él sabe, yo se lo enseñé. Así que muchos, por eso los judíos no creen que Jesús era el Mesías, ni el Hijo de Dios. Bueno, sí fue un hombre, fue un rabí, porque así es como lo toman, fue un buen maestro, pero no es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Gilel, nuestro maestro, le enseñó a Jesús. Entonces, por eso es que no hay respeto en sí a Jesucristo. Amén. Así que estas dos escuelas, aunque digo, yo cuando lo escuché esto es ridículo, ¿no? Sí. Pero eso está escrito, ellos tienen un libro que se llama el Talmud. Aunque el Talmud es un libro que lo escribió Gilel. Y tiene, más que aquí la diferencia es que el Talmud es un libro que se habla oral. Cuando ellos lo abren, se ora, no se lee. O sea, llega un maestro y lee el Talmud. No tienen libros. Y el Mishma del otro maestro, el Shammai, él sí tiene un libro. Por eso lo comparan con la Torah, porque él sí tiene un libro. O sea que de estas dos escuelas, de un extremo se van al otro. Y entonces por eso Jesús, en este pasaje que vemos en Mateo, les está diciendo, ¿no? Ya sé en qué camino vas tú, pero no es así. A menos, dijo, que la mujer o el hombre estén en adulterio, entonces puede haber carta de divorcio. Mientras, no. Pero eso va también con el adulterio mental, ¿o va? Bueno, eso después se lo explica, ¿no? Porque también él dijo, entonces, ¿quién cometió adulterio? Y le dijo Jesús, bueno, ahora te digo, en cuanto tú ves una mujer y la desvistes, ya cometiste adulterio. O sea que Jesús sabe las intenciones de los corazones de todos los hombres y las mujeres. Así que a Jesús no lo pueden engañar, porque él sabía la intención que tienen los hombres en base a los hombres o en base a las mujeres. Y ahora ya vemos que hombres con hombres y mujeres con mujeres. Así que Jesús estableció de que en cuanto tú ves una mujer o un hombre y lo desvistes o la desvistes, estás cometiendo adulterio. ¿Y qué es adulterio? Se traduce adulterio como, es como cuando escuchamos la palabra que, es que compraron bebida adulterada, ¿no? O sea, que quiere decir que compraron una bebida que no era original, con un ingrediente añadido, o como decimos nosotros, chafa, que no sirve. O sea, aquí lo que estaba diciendo el adulterio es de que si tú no estás con el original, que es tu esposo o tu esposa, estás en adulterio. Si tú no estás pensando en tu esposa o en tu esposo y estás pensando en otra mujer o en otro hombre, estás cometiendo adulterio. Así de tan grave es. Y lo que más repudia a Dios es cometer adulterio. Pero ahorita vamos a ver en qué está hablando Malaquías. Vamos al libro de Malaquías, por favor. Pastor, Dígame. ¿cuál fue dijiste que la primera clase de enseñanza judío era Shammai, ¿verdad? El nombre era Shammai y el libro se llama Mishma. Oh, okay, the book is called Mishma. ¿Y cuál era la segunda? La segunda era Gilel, el maestro Gilel. Gilel. Gilel, H, Ajá. I, Ajá. doble L, Ajá. perdón, Gil, H-I-L-E, doble L, Gilel. Oh, ok. Gracias. Ya, no hay problema. ¿Malaquías qué? Malaquías. ¿Dónde estás, Malaquías? No está en la Biblia. No está en esta Biblia del Mormón. Ella tiene otro Ok. libro, otro libro que no está. Malaquías 2:14.
Ok, dice, y todavía preguntan por qué. Vamos a ver, porque vamos al 13. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor, lloran y lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni acepta sus manos con agrado. Y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y tu esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Okay, aquí está hablando el Señor acerca de que está hablando de Israel, está hablando del pueblo de Israel, de que está diciendo, ok, estás en adulterio, ¿y cómo te atreves a venir aquí al altar, a dejar tus ofrendas, a dejar tus diezmos, a levantar las manos? Y luego preguntas, ¿por qué, Señor, no escuchas mi clamor? Y entonces el Señor responde, ¿me preguntas por qué? ¿Acaso piensas que estoy ciego y no crees que yo estoy viendo lo que está pasando? Estás cometiendo adulterio. No estás con la compañera de tu juventud. No estás pensando en la compañera de tu juventud, la que desde un principio contraíste matrimonio, y todavía me preguntas, ¿por qué no puedo recibir tus ofrendas? Así que lo que está diciendo el Señor y lo que les está diciendo a los judíos, de Malaquías es antes de Mateo, estamos hablando de más o menos de unos 800 años antes. ¿Okay? Entonces esta es una profecía que se cumple en el Nuevo Testamento. O sea, el Señor le está diciendo, porque haces esto, me preguntas por qué no recibo lo que tú me traes. Así que en las iglesias también es primordial venir delante de Dios a dejar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, sin cometer adulterio. Cuando una persona comete adulterio, cuando una persona está pensando, solamente con el pensar, como dijo la hermana Maribel, con el solamente pensar en otro hombre, en otra mujer que no sea tu esposa, tu esposo, y vienes cínicamente a dejar tus diezmos y tus ofrendas, y luego preguntas, ¿por qué Dios no te bendice? Porque estás adulterando, estás cometiendo adulterio. Entonces es importante venir delante de Dios limpios. Por eso es importante, perdóname Dios, me arrepiento. ¿Saben cuál fue el primer mensaje de Jesús cuando Él viene y recibe el Espíritu Santo? ¿Cuál fue el primer mensaje? Su primera predicación. Arrepentidos porque arrepiéntanse. No dijo, Dios es amor. No dijo, me traen sus diezmos. No dijo, amen a su vecino. No, dijo, arrepiéntanse. ¿Y cuál fue el último mensaje de Jesús? En Apocalipsis, cuando se le aparece a Juan, arrepiéntanse. Cuando manda las 5 cartas, las 6 cartas, pero son 7 cartas, pero solamente una iglesia es la que está haciendo lo bueno delante de Dios. Pero las 6 cartas que sobraron, todas ellas les dice el Señor, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. O sea que cuando venimos delante de Dios, tú tienes que venir arrepentido. Es más, te puedo decir que apenas hablé con un amigo y me dice, ¿sabes qué, Alberto? Se está predicando que ya no te tienes que arrepentir, porque ya Dios pagó y ya Jesús pagó tus pecados. Ya no te tienes que arrepentir. Y tú sabes que esa es una herejía. ¿Una herejía qué es? Una verdad llevada al extremo. ¿Okay? Porque sí sabemos que por medio de Jesucristo tenemos perdón. Amén. Eso sí, eso es indiscutible. Sabemos que por medio de la sangre somos limpios y ya no tenemos culpa. ¿Ok? Eso sí es cierto. Pero ya cuando esto se lleva al extremo, ya es una herejía. Apúntalo, una herejía es una verdad llevada al extremo.
O sea que cuando escuchamos estas cosas, que son verdad, pero llevan esta verdad a un extremo, se llama herejía. Así que yo le dije, ¿sabes qué? Está mal porque nosotros tenemos que venir con un... Yo me arrepiento, le dije, yo todos los días, me arrepiento, Señor, me arrepiento porque le hablé mal a tal amigo. Me arrepiento, Señor, porque le hablé mal a mi hijo. Me arrepiento, Señor, porque yo le hablé mal a mi esposa. Me arrepiento porque le hablé mal de esto. Todos los días me tengo que arrepentir. Por eso yo decía al principio, es difícil ser cristiano. ¿Por qué? Porque entre más sabes y conoces el temor de Dios, más sabes que te tienes que arrepentir. Entre más temor tengas de Dios, más quieres ser santo. O sea, ya les dije qué es el significado de santo, ¿no? O sea, santo significa ser apartado ¿de dónde? ¿De tu casa? De lo malo, del mundo. Entonces cuando Dios nos llama a ser santos, dice, ok hijo, quiero que seas santo. Sí, Señor, yo quiero ser santo. Ok, entonces apártate de la maldad. Por ahí cuando el enemigo ataca. Entonces es cuando más se tiene que uno poner más fuerte, exactamente. Es cuando el diablo dice la palabra en Pedro, dice que el diablo anda como león rugiente. Y aquí la palabra rugiente es que la persona se queda estático. Cuando un león se ha comprobado, científicamente se ha comprobado que cuando un león ruge, el animal se queda así, no se mueve. Entonces, por eso se traduce, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando el león ruge, te quedas así, ¿qué hago? Y él te estudia. Entonces los demonios vienen y te atacan. Ahora, ¿qué significa demonio? La palabra demonio en el griego es daimon, significa ser inteligente. Ser inteligente. Daimon, demonio. Si es un ser inteligente, quiere decir que va a usar todo lo que esté a su alcance para poderte engañar. Así que cuando venga este rugido, di, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús, tú eres mi única verdad. Cuando tú dices esto, tú no estás diciendo, te arreprendo, diablo, en el nombre, no. Reemplácelo con la palabra. Simplemente dices, ¿qué dijo Jesús? Le dijo el diablo una cosa y Jesús responde otra cosa, ¿verdad? O sea, ¿el diablo se sabe la Biblia? Sí se la sabe. La palabra, sí se la sabe. No la vive, pero sí se la sabe. Y el diablo no es ateo. O sea, dice la palabra que hasta los demonios creen. Eso quiere decir que el diablo no es ateo, ¿no? Entonces, si él la sabe, tú te la tienes que saber también. Bueno, aquí dice. Entonces, en ese momento tenemos que estar bien firmes. Que cuando vengas el león, no te espante, no te hagas así, no te congeles. Amén. Y eso es diario. Dice la palabra de Dios que no hay hombre que no peque. El que diga que no peca es un mentiroso. Y por eso digo, dice Jesús, arrepiéntanse. Arrepiéntate. Ven delante de Dios, ven, deja tus diezmos, levanta las manos. Cuando dice levantar las manos, aquí la traducción en griego es manos santas. Dice manos santas. ¿Qué quiere decir? Que yo levanto mis manos porque no tengo culpa de nada. Señor, yo levanto mis manos, yo no tengo culpa de nada. No tengo culpa, porque ya Jesús pagó mis pecados y mis culpas. Y siempre va a estar el enemigo, el diablo, que se traduce el acusador. Ahí está el diablo, el acusador. Señor, mira, hizo esto Nancy. ¿Oh sí? A ver, vamos a llevarla a juicio a Nancy. Ok, aquí está el diablo y aquí está Jesús y está el juez Dios. A ver, Señor, diablo, acusador, ¿de qué lo acusa? No, pues esto, el otro, aquello, hizo esto, habló a esto y etcétera. Ok, ¿dónde están las pruebas? Aquí las tenía en mi maletín. Pero está Jesús acá, el abogado.
A ver usted, ¿de qué? No, yo lo defiendo, yo pagué sus pecados, yo pagué todas sus culpas. Él se arrepintió, primeramente se arrepintió, señor juez, él se arrepintió de lo que hizo. Entonces el diablo no tiene pruebas, ¿cómo va a comprobar que fuiste culpable? Pero si tú no te arrepientes y Jesús dice, es que él no se arrepintió, no puedo hacer nada. Pero en cuanto uno se arrepiente de corazón, ¿qué es lo que le pasó a Judas? Vemos el caso de Judas, que dice que él fue el único hijo de la perdición, o sea, fue el único de los 12 que traicionó a Jesús, pero que nunca fue salvo. ¿Okay? Entonces vemos dos casos, Pedro y Judas. Los dos cometieron un adulterio. Aquí también otra palabra que vamos a ver es prostituirse. Prostituir significa venderse por dinero, como lo vemos ahorita, ¿no? Las iglesias se están prostituyendo por dinero, están vendiendo el evangelio por dinero, todo es dinero. Y como dijo Salomón, ya sé cuál es el mal de todos los hombres: el amor al dinero. No que el dinero es malo, pero dice el amor al dinero. Así que están estos dos, ¿verdad? Dice Judas, 30 monedas y yo se los vendo. Le dan sus 30 monedas, ya sabemos la historia, ¿no? Va y le da el beso, se arrepiente, dice la palabra, pero aquí la palabra arrepentirse significa remordición de conciencia, o sea, se remordió la conciencia, fue y le tiró las monedas a los sacerdotes diciendo, ¿sabes qué? Ahí están tus monedas. Y lo que todo el tiempo pasa, ¿no? O sea, él está buscando el perdón por medio de los sacerdotes. No estaba buscando por medio de Jesucristo el perdón. Él pensó, si yo le regreso sus monedas, Dios me va a perdonar. Pero ¿qué pasa? Se suicida, se quita la vida. Porque solamente se arrepintió de mente, de psique, de mente. Y Pedro, él sí se arrepiente de corazón. Apacienta mis ovejas 3 veces. Entonces a ti te voy a dar las llaves del Hades y del infierno. Así que Pedro sigue la línea de Jesús, pero él sí se arrepiente. Así que cuando venimos a Dios, venimos al altar, tenemos que venir con manos santas, tenemos que venir arrepentidos de corazón, porque a veces por eso pensamos, bueno Señor, mira, yo vengo a dejar mis diezmos, yo vengo a la iglesia, yo vengo a mis ofrendas, yo hablo de ti, yo hago esto, yo hago muchas cosas, Señor. Pero lo que no te has dado cuenta es que Dios se divorció de ti hace muchos años, porque Dios también se puede divorciar de ti. Porque en cuanto tú adulteras, yéndote con otros dioses, yéndote con otros afanes, estás adulterando, te estás prostituyendo. Vemos en el trabajo, a veces nos prostituimos. Yo sinceramente lo digo, me he prostituido, venta del evangelio, o sea, por el afán de tener más dinero, falto a la iglesia los jueves, y falto a la iglesia los jueves, y ya no estoy orando, porque estoy pensando en el trabajo, y estoy piensa en el trabajo, y estoy pensando en mis clientes, y estoy pensando, ¿cómo le voy a hacer? Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y ahí sí me acuerdo, ¿no? Señor, ¿cómo le voy a hacer? Pero no oro en las mañanas, no oro en las noches, vengo a la iglesia, levanto las manos, doy mis diezmos, pero Dios no me hace caso, porque prostituí el evangelio por más dinero, por más dinero. Así que Dios a veces, sin que te des cuenta, así como pasan los matrimonios, una vez que el matrimonio, una vez que la persona adultera, de las dos partes, puede ser hombre, puede ser mujer, la persona adultera, y entonces ahí se parte, es lo que dice el matrimonio. Matrimonio significa un pacto o un contrato.
Así es como se traduce, pacto o contrato. Así que cuando tú te casas, o cuando yo me casé, por ejemplo en el país de México, las autoridades de la iglesia no tienen más autoridad que la del gobierno. Si tú te casas por medio del gobierno, ellos tienen la autoridad de casarte. ¿Okay? Aquí es diferente, aquí los pastores tienen la autoridad para casarte, como si fuera el gobierno, como si fuera ellos tienen la autoridad, pero porque el gobierno se les ha delegado a los pastores aquí. En mi país, México, no, en mi país, México es diferente. Si tú vas y te casas en frente de un juez, él mismo te casa y ya la fiesta y la pachanga, como le dicen, ¿no? Ya sale sobrando. Lo que cuenta es el papel o el contrato, porque es un contrato. Ahora, ese papel que se le da a la persona, que es el acta del matrimonio, ¿verdad? A todos se nos da, yo tengo una, me imagino que ustedes también tienen una, los que están casados. Si en ese papel una persona adultera o se va con otra, ¿verdad? Entonces tú inmediatamente, ese contrato, ese pacto que hiciste con la persona, y tú tienes 2, 3 hijos, tú vas delante de un juez, ¿verdad? Y le ¿sabes qué? Miren, pasó esto, se fue con otra o se fue con otro, y entonces ahí es cuando dicen 50-50. El padre se tiene que ser responsable de los hijos y pagarles mensualmente o como ellos se arreglen. Ahora, esa es la manera en que el hombre o la mujer se puede separar de una pareja por adulterio. La otra situación es que la persona abandone el hogar. Si la persona abandona el hogar, la persona tiene todo el derecho civil de divorciarse, todo el derecho, a menos de que la persona considere juntarse. ¿Okay? Cuando una persona adultera o cuando una persona abandona el hogar y la persona llega a un acuerdo con el esposo o con la esposa, ahora la mujer, vamos a decir, ¿no? Porque creo que más del 80% de los hombres son los que cometen adulterio, más que las mujeres. Ahora la mujer dice, ¿sabes qué? Ahora te voy a poner condiciones. Porque cuando un hombre hace eso, deja heridas a las mujeres. Y en los casos de los hombres también. O sea que, cuando nosotros venimos al matrimonio, yo tengo que ser fiel con mi esposa y mi esposa me tiene que ser fiel a mí. Pero en cuanto se quebranta eso, se parte la fidelidad. Entonces la mujer se queda herida. ¿Y cuánto tiempo tarda en que una mujer sea sanada? ¿Un mes? ¿2 días? ¿1 año? ¿2 años? ¿Puede tardar una persona con esa herida? Muchos años. Muchos años. Entonces es lo mismo con el Señor. Cuando tú abandonas a Dios, cuando nosotros abandonamos a Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos haciendo infiel. ¿Sabes qué? No te necesito, Dios. Ok, no me necesitas. Entonces, ¿sabes qué? Mira, aquí está mi divorcio. Divorcio se traduce separación. La palabra divorcio significa separación. ¿Sabes qué? Yo me separo de ti y dejo lo que quieras hacer con tu vida. Entonces, Dios ya está divorciado de ti desde hace muchos años, ¿verdad? Y venimos a la iglesia y hacemos todos los ritos, porque ya los hacemos ritos, ya nos hacemos cristianos mecánicos. ¿Cristianos mecánicos en qué forma? En que ya venimos, como vimos un chiste que el pastor nos mostró hace unos meses de un comediante que decía que iba a la iglesia y que vio que sentados, parados, hincados, sentados, parados, hincados. O sea, es un rito, es algo que se hace, es algo mecánico. Rutina. Mecánico, o sea, la mecánica es, se hace lo mismo, se hace lo mismo, se hace lo mismo, se hace lo mismo. Y entonces tú nunca recibes respuesta de Dios, porque dices, bueno, ¿qué está pasando, Dios? ¿Por qué no me respondes? Y Dios te va a contestar, ¿acaso no te acuerdas cuando me abandonaste? ¿Cuando te fuiste con otra? Está refiriéndose que puede ser otro tipo de secta
o que simplemente lo abandonaste, o que volviste a tu antigua religión. Ahora, ¿qué significa religión? Dos palabras, religos, religión, volverse a ligar. ¿A qué? ¿A qué te vuelves a ligar? A tu antigua naturaleza. Te vuelves a ligar a tu antigua naturaleza. Tu antigua naturaleza, ¿qué es? Corrompida, mentiras, traición, culpas, enfermedades, chismes, lo que tú quieras mencionar. Esa es la antigua naturaleza del hombre y la mujer. Porque por naturaleza somos así. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, todas las maldiciones se quebrantan. Vienes con un corazón arrepentido y dices: Señor, yo me arrepiento. Yo me arrepiento de todo lo que yo hice. Me arrepiento de abandonarte. Me arrepiento de cometer adulterio. Me fui con otros dioses. Me envolví tanto en el dinero que amé más al dinero. Hay dos dioses en este mundo. Hay dos dioses grandes en este mundo: el Dios del dinero y el Dios del sexo. Esos dos grandes dioses es lo que está corrompiendo al ser humano: el dinero y el sexo. Porque Dios creó el sexo, ¿verdad? Él lo creó. Él es el único que conoce lo que tú necesitas con tu pareja. No, aunque tú vayas al psiquiatra, al psicólogo, al ginecólogo, al que tú quieras ir, ellos no tienen la respuesta a lo que tú quieres. Dios tiene la respuesta y está en su palabra. En los Levíticos, vemos los Levíticos. ¿De qué hablan los Levíticos? La ley, cómo vivir una vida santa. Por eso el Señor en los Levíticos dice, también por eso ellos dicen: bueno, entonces ¿por qué voy a repudiar a mi esposa? La voy a repudiar porque no es virgen. Y Jesús dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Acaso tú no has pecado tampoco también? Entonces Jesús viene, por eso cuando Jesús viene con una espada, que dice la palabra, que dice que la palabra de Dios es como una espada ¿de qué? De los dos filos. Que penetra hasta lo más profundo ¿de qué? Y parte el alma y el espíritu. ¿Cómo nacemos? Con un alma y un espíritu así, ¿verdad? Pero cuando viene la palabra de Dios, parte el alma del espíritu. ¡Pum! Lo separa, pero nacimos así. Pero cuando viene la palabra de Dios, la corta. O sea, ahora yo ya no soy guiado por mi alma. Ahora soy guiado por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántos espíritus tienes tú? Uno. Tu espíritu y el Espíritu Santo. O sea, tienes dos: el espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu de Dios comanda. Ahora es como lo hemos visto en Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Ahora el Espíritu de Dios guía. Y el alma ya está apartada del Espíritu. Ahora dice que nosotros tenemos que entregar nuestro cuerpo como ofrenda agradable a Dios. O sea, nosotros entregamos el cuerpo directo como una ofrenda, dice, agradable hacia Dios. O sea, el cuerpo que nosotros tenemos no es nuestro, ya no es tuyo. Ahora, ¿qué dice cuando la Biblia dice Señor? Y cuando habla del Señor, y del Señor se traduce Kairos. Kairos significa amo. Ahora, ¿por qué dicen Kairos? El Kairos era un nombre. Por eso es que ya me entró esa cosquillita de saber si por qué se puso de moda de ponerse arete en las orejas. Porque ahí está el Kairos, el Señor o el amo. Dice que
que cuando un amo o un kairos tenía sirvientes, sus esclavos, les hacía un orificio en las orejas, pero grande, ¿verdad? Ok, entonces tú ya eres mi esclavo. Ahora, la esposa del esclavo pertenecía también a kairos. Los hijos de los esclavos pertenecen a kairos, al Señor, ¿verdad? Entonces por eso el Señor dice, ahora yo voy a ser tu Señor, yo voy a ser tu kairos, tu amo, y yo todo lo que yo te voy a decir, todo lo tienes que hacer. Por eso Él es nuestro kairos, nuestro amo y Señor de nuestro cuerpo. O sea que los kairos o los amos, ellos tenían el control del cuerpo. O sea, no se metían con las esposas de los sirvientes, de los esclavos, no se metían, las respetaban. Pero el amo tenía control de sus cuerpos, de todo. Entonces nosotros, si decimos, tú eres, Señor, el kairos, tú le tienes que entregar tu cuerpo, todo, tus hijos. Por eso, Señor, mis hijos no sé qué van a hacer, están en las drogas, se fueron a la discoteca, se fueron al table dance, no sé qué hacer. ¿Sabes por qué? Porque no le has dado a tus hijos. Porque si tú dices, tú eres mi kairos, entonces quiere decir que tus hijos le pertenecen a Él. Amén. Y Él los va a traer, pero de la oreja. Mientras tú sigas orando, y mientras sigamos orando por nuestros hijos, Él los va a traer, pero de la oreja. Porque dice la palabra de Dios, que cuando Él quiera un hijo, dice que Él, cuando ama un hijo, lo corrige, ¿verdad? Lo corrige. Dice, pero cuando Él quiere a uno que sea su hijo, lo trae al látigo, con el chicote. La palabra allí, látigo que se usó, es un látigo físico. No está hablando espiritualmente, está hablando de algo físico. Que si tú andas por allá, tus hijos andan por allá y acá, Dios te los va a traer, pero derechitos, a la fuerza, pero te los va a traer. Amén. Pero mientras y cuando tú tengas que decirle, tú eres mi Señor, tú eres el kairos, yo soy esclavo tuyo, Señor, haz conmigo todo lo que tú quieras, haz con mi esposa, haz con mis hijos, todo lo que tú quieras. Así que nuestro arrepentimiento tiene que ser sincero. Dice, ya les dije que es protección, ¿va? Amor que se vende. Divorcio, la palabra divorcio significa separación o despido. Despides a la pareja. Vamos a Isaías 50. ¿Me están siguiendo o no me estoy? Amén. Amén. De cerquitas. Dice, ¿lo tienen? Amén. 51. Amén. Dice, así dice el Señor, a la madre de ustedes, yo la repudié. ¿De quién está hablando? De Israel. ¿Qué? De Israel. Yo la repudié. ¿Dónde está el acta de divorcio? ¿A poco Dios está divorciado? Está divorciado el Señor del país de Israel. ¿A cuál de mis acreedores los he vendido? ¿Por qué vemos que el país de Israel está con guerras, tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra? ¿Por qué? Porque Dios se divorció del país de Israel. Está divorciado. ¿Cuándo es que van a traer otra vez ese pacto con ellos? Hasta que no venga el Hijo de Dios. Cuando Él no venga y los judíos reconozcan a Jesús como el Mesías, entonces en ese momento Dios la va a traer otra vez. Se va a unir a su esposa. Hasta ese momento. Pero mientras, por eso es que vemos que Israel está batallando, está perdiendo sus territorios, perdió una parte en Gaza,
donde es habitado por los palestinos, y vemos todos estos conflictos en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque Dios está divorciado de Israel. Pero esa es la tierra prometida. Está divorciado. Ahora, Dios dice, en cuanto tú reconozcas a mi hijo, porque solamente así, mira, dice la palabra de Dios que, dice Jesús, si tú entiendes lo terrenal, vas a poder entender lo espiritual. Dijo, sí, ¿no? Jesús. Si tú entiendes lo terrenal, vas a poder entender lo espiritual. Si tú no entiendes lo terrenal, pues ¿cómo vas a entender lo espiritual? Así que, ¿qué es lo que une a una pareja? ¿Qué es lo único que une a una pareja cuando están separados? Los hijos. Eso es lo único que une a una pareja. Porque ya ni el hombre tiene potestad sobre la mujer. Porque aunque el hombre dice, ¿sabes qué? Tráeme de comer. ¿Por qué te voy a traer de comer si ya estamos divorciados? O sea, el esposo ya no tiene autoridad sobre la mujer porque ya la perdió. Y lo único que une a esa pareja son los hijos. Entonces, ¿qué es lo único que está uniendo a Israel con Dios? El Hijo de Dios, Jesús. Es lo único que los está uniendo. Que están esperando a que venga el gran Mesías, porque ya vino, ¿verdad? Y va a venir otra vez. Aleluya, va a venir. Amén. Va a venir. Y va a venir por los suyos. Pero como dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿A quiénes vino? A los judíos. ¿Y quién lo repudió? Los judíos lo repudiaron. Y entonces entra la iglesia, nosotros, los gentiles, entramos nosotros ahora a formar parte del cuadro. Ahora la iglesia, porque antes eran sinagogas, ahora es la iglesia. Ahora nosotros tomamos ese pacto. Ahora hacemos, por medio del Espíritu Santo, lo que Él nos diga, lo vamos a hacer. Somos la recreación. Dos creaciones. La primera creación y la segunda creación, que somos nosotros, por medio del Espíritu Santo. Porque cuando hemos recibido el Espíritu Santo y recibimos a Jesús, en ese momento nosotros morimos y resucitamos. Amén. Amén. Entonces nosotros somos la recreación. Y nosotros tenemos que seguir la línea que Jesús siguió. Siguen caminando en santidad, hijos. Dice la palabra, y estas señales le seguirán a los que creen. ¿Qué es una señal? Cuando tú vas manejando, ¿verdad? Vas en el 400 y vas a la salida, vamos a decir, vamos al Georgetown, vas manejando, ¿la señal dónde está? ¿Atrás o enfrente? Enfrente. Enfrente. O sea, una señal significa una señal, Una guía. algo que te está diciendo que va a pasar. O sea que o vas a ir a la derecha o vas a la izquierda. No vas a ir atrás porque las señales van enfrente. Amén. Las señales van enfrente, no van atrás. Entonces dijo Jesús, ¿y estas señales? ¿Cuáles señales? Todas estas señales. Las señales están enfrente. Tú sigue estas señales, síguelas, 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 síguelas y las vas a encontrar. Solamente siguiendo, no esperando, siguiendo hacia adelante. Por eso nosotros, Dios nos dio ojos enfrente, para ver hacia enfrente. Amén. Así que quedamos de que Dios está divorciado, ¿no? Está divorciado. Vamos a ya nada más para terminar, vamos a Corintios 7:12. Vamos para terminar. Primera de Corintios 7. Primera de Corintios
Sí, 1 Corintios, perdón, 7:12. Amén. Amén. Dice, y a los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Ok, aquí estableció, no es mandamiento del Señor. Okay. Primera de 1 Corintios Corintios 7:12. 7:12. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. O sea, aquí está diciendo ya en estas palabras, no está diciendo, si tú te juntas con un creyente y el creyente está de acuerdo en vivir contigo, no la dejes o no lo dejes, está bien, sigan. Pero si los dos, ¿verdad? Si un creyente y una creyente ya no están en desacuerdo y ya tienen hijos y ya se acostaron y esto y el otro, entonces ¿quién queda sucio? ¿Quién se ensucia? Los hijos. O sea, si yo ya no creo en Dios y mi esposa sí creía en Dios y luego porque yo le dije que ya no fuera a la iglesia, ya no cree en Dios, y los dos ya no creemos en Dios y ya nos vestimos a la iglesia y ya no tomamos discipulado y ya nos vale, como decimos en México, ya nos vale grillo, entonces los hijos se contaminan. Pero aquí dice que si por uno que sea creyente, los hijos no quedan impunes. Pero si los hijos son creyentes. Bueno, porque ya los hijos están en edad de creer. Cuando También traemos la muerte de nuestros antepasados. Cuando una persona ya tiene conciencia, cuando tus hijos ya tienen conciencia, o sea, aquí cuando la persona, o cuando el niño o el joven ya tiene discernimiento, que discernimiento significa separar una cosa buena de la mala. O sea, tú ya sabes, el niño sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Ok? Si ellos ya saben qué es bueno y qué es malo, entonces ellos pueden tomar conciencia de lo que están haciendo. Si son bebitos, no tienen por qué, porque no tienen conciencia. Pero por causa de ti, de tu esposo o de la esposa, lo que sea, por causa de ellos el niño puede quedar sucio. Porque la única protección que tienen nuestros hijos pequeños somos nosotros. Es por eso el sentido cuando Jesús le preguntaron los discípulos a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque sabían el reglamento bíblico de que lo que es transferido por la desobediencia de la deslealtad dentro del orden bíblico de Dios. Eso es lo que trae. Por eso muchos de los pecados eran concisos de que, pues ¿quién pecó? O porque pecaron sus padres, por eso el hijo está así. Pero Jesús le dijo, no, es para la gloria de Dios. Porque esto nos afirma que hay los dos segmentos. ¿O no? Porque si hay una familia que es un creyente y el otro es incrédulo, por esa persona que está creyente hay redención sobre toda la familia. Pero pues si los dos se desvían, entonces tenían derecho. Jesús estaba estableciendo el orden de lo que está diciendo el pastor Alberto aquí. Y también quedan 3 a 4 generaciones si no es corregido, ¿verdad? Sí, La traemos de o sea, trae lo que estaba hablando con el pastor unos días antes, la maldición generacional de genes, que viene de 3 a 4 generaciones, y más o menos se ha calculado que 3 o 4 generaciones, estamos hablando de
de un buen de años, como unos 150 años. O sea que cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros quebrantamos toda maldición generacional, todo cáncer, todo diabetes, todo lo que sea. Ya quedamos limpios, ¿verdad? Por medio de la sangre de Jesucristo. No hay otro. No hay otra manera. Solo la sangre te puede limpiar. La sangre del Cordero. Question. Si los padres, si one of the parents or both the parents, okay, do reconciliation, okay, lo hacen, y los hijos pues no lo han hecho, separan those that curse. Does it continue because now the children are bigger and they haven't found the Lord? Si el niño no, Okay. es que Okay. tenemos Let me do que this tomar en Spanish. cuenta. Si los padres, uno de los padres sí acepta al Señor en su vida, ¿ok? Y de ese momento, si aceptan al Señor, pues separa cualquier maldición, Sí, ¿verdad? exacto. Pero si los hijos, ya que tienen hijos, no han aceptado al Señor, ¿qué pasa? ¿Does it stop o tiene que esos niños también aceptar para que no siga la... Yo creo que ¿Tú depende, entiendes? de la edad. Pues Porque eso, cuando ya tú porque tienes- si when ya- you are conscious that you know what you're doing, and then you have to accept. If you don't, of course you're gonna keep going with the curse. Because como dice, nos limpiamos cuando aceptamos al Señor. So hasta que esos niños no vengan a Dios y lo acepten como su Salvador, of course. Pero si los Mira, padres mira, aceptaron va a al haber Señor... un momento, ok, mira, si los dos, hombre y mujer, dicen, ¿sabes qué? Yo me arrepiento, mis pecados, ok, mi hijo queda limpio, ok, mi hijo queda limpio, ya quedó limpio. Ahora, mi hijo ya crece, ¿verdad? Ya crece Y tiene hijos. y tiene sus hijos, Él tiene sigue hijos. siendo limpio. ¿Por qué? Por los padres. Ahora, decisiones, ¿verdad? Porque solamente Dios, la única forma que Dios es diferente a los otros dioses, a 35,000 dioses que hay, o 3 millones de dioses que hay, es el único Dios que da libre albedrío. Que dice, ¿sabes qué, hijo? Decide. Por eso la Biblia dice, decide a quién hoy. Dice, hoy, ¿a quién vas a servir? ¿Al diablo o a Dios? Decide hoy. O sea, Dios nos da, escoge, hijo. Ok, escoge. ¿Me vas a servir o no? No, pues no te sirvo. Ok, entonces váyase y haga su vida. Pero aquí están los padres. Señor, yo sé que mi hijo Ramiro se fue a las drogas, está de drogadicto, está en el alcohol. ¿Sabes qué, hijo? Yo soy tu Kairos, ¿verdad? Tus hijos son míos, yo me encargo. Tú sigue intercediendo por ellos, sigue orando por ellos, sigue ayunando por ellos, sigue haciendo esto, sigue haciendo aquello. No desistas, ven a la iglesia, aprende, discipúlate, empieza a guerrear, porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y huestes de maldad. Sí, Así pero que, perdón, Alberto, pero hasta que ellos no vengan al Señor, ellos no están limpios. ok, Pero eso- ¿cómo? ¿Puedo eso- decir algo? a ver, dígame. Ok, Ellos no están limpios. si la Porque yo no- pareja... perdón, Sí. pastora. Yo considero que en una pareja, aunque yo esté con Dios y tú no, y ya yo por eso, mis hijos están limpios también, pero mis hijos crecen y mi hijo se vuelve un drogadicto, se vuelve una persona que roba y todo eso. Mi deber como madre es interceder y pedir y luchar, como dice el ser guerrera, pero eso no quiere decir que mi hijo es limpio. Mi hijo no está limpio. Mira, ok, That's why I'm so vamos confused. a regresar a la pareja que se rebelaron, ¿ok? Se hicieron que no creen en nada, ya no quieren participar en nada. Los hijos quedan con esa maldición. Pero cuando los hijos tienen la edad y tienen otros hijos que son los nietos, los hijos tienen el derecho de decidir si van a servir a Dios o no. En ese momento la maldición se quiebra cuando deciden
de que van a servir a Dios y los nietos no van a ser dañados, porque ya es responsable de esos padres, ¿ok? Ahora, si el hijo decide vivir en la maldición, ya cuando alcanza esa madurez de que sabe el bien y el mal y sigue, no es a través de los padres, sino los padres responsabilidad es interceder por ellos solamente, pero están abajo del cargo del Señor. En cuanto tú sueltas eso completamente, que el Señor se encargue de eso, tienes que soltarlo sin ninguna reservación. Tú tienes que completamente descansar que están en las manos del Señor. Así es. En el momento que tienes duda, entonces tú estás diciéndole, no, Señor, yo te lo encargué a ti, pero si esto sigue pasando, mejor yo tengo que hacer algo. Eso está mal. Pero como no entiendo, porque yo se lo puedo encargar al Señor perfectamente, yo eso lo entiendo, porque por eso somos guerreros y por eso intercedemos. Pero no puedo entender que si tú eres un ladrón, un drogadicto, aún por mi intersección, tú eres limpio. No. No. Él está bajo mi cobertura y yo lo voy a poner bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Pero él sigue siendo, Hay que separar, porque estamos mezclando dos versículos, Sí. ¿ok? Aquí el versículo habla de santificación a los hijos. La palabra hijo aquí es la palabra teknon, que significa entonces hijos pequeños. Sí. ¿Ok? Entonces, está un hombre y una mujer con hijos pequeños, teknon, que no han sido maduros, no saben de nada. Esos hijos están santificados. La palabra santificado significa dedicados a Dios, apartados para Dios. Exactamente. Ahora, el versículo que habla de que la bendición va de 3 y 4 generaciones, una cosa es la maldición generacional, enfermedades, pobreza, todo aquello que acarrea. Otra cosa es consecuencia al pecado y a las acciones que yo estoy tomando. Yo puedo romper la maldición generacional en mis hijos, de que mis hijos no tengan un cáncer, de que mis hijos no tengan diabetes, de que mis hijos no caigan en pobreza. Pero si mis hijos, después de grandes, deciden ellos apartarse del Señor y deciden ser desobedientes, Y siguen siendo teknon. y siguen siendo teknon, pero son desobedientes, pero no les puede caer a ellos una maldición, pero van a tener consecuencia del pecado. Sí. Como la persona que acepta a Cristo y nunca entra en obediencia con Cristo. Ha entregado su corazón, pero no hubo un cambio de comportamiento. Esa persona, eso no lo saben. Puede haber, la persona en ese momento lloró y dijo, Señor, yo te acepto, no sé qué más. Y de repente se dio la media vuelta y volvió a su vieja andanza. ¿Por qué? Porque su espíritu no lo alimentó, porque no hubo alguien que le enseñara y que no quiso ir a la iglesia, no quiso discipularse. Esa persona está pagando ahora consecuencias de las malas decisiones que está tomando. Dice la palabra, he aquí frente a ti pongo vida y muerte, escoge vida. Nosotros todos tenemos la decisión de qué vida vamos a tomar. Entramos en la voluntad permisible de Dios y la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué voluntad estamos viviendo? Entonces ahí yo creo que es la diferencia que debemos hacer. Una cosa es la bendición que puedo romper una maldición generacional. Mis antepasados estuvieron en brujería. Mis antepasados vino de divorcio en divorcio. Yo vengo de padres divorciados. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, rompimos. Y dijimos aquí, ya no. Yo me paré y dije, en mi casa no hay divorcio. Exacto. Y rompo con esa maldición generacional. Y sé que mis hijos no tienen que caer en divorcio. ¿Por qué? Porque hasta la tercera y cuarta generación están cubiertos por mi fidelidad a Dios y porque Dios y yo estamos bajo pacto. Entonces ahí está la diferencia. Ahora, si mis hijos deciden ser desobedientes, van a pagar consecuencias. Porque una vez que ya ellos crecen, tienen el dominio de tomar decisiones, ahí es donde dice Dios, mira mi hijo. Veamos, no vayamos muy lejos. David, ¿cuándo fue que le dio promesas a David? Le dijo, pero mira, no va a ser. ¿Cuántos de ellos no se separaron de Dios? Le dije, porque le prometí a tus padres, porque le prometí a David, voy a seguir mi pacto. Así es. Entonces, eso es lo que tenemos que separar. Bendición a consagración. Son aquí dos versos diferentes, pero tenemos que entender que la bendición de 3 a 4 generaciones y la maldición corre hasta 1000 generaciones, hasta que alguien rompa. Y ese alguien somos tú y yo, hoy parándonos por nuestra familia. Amén. Entonces, I understand. estamos limpios. Cristo.
Ok, entonces, Crystal, ok. I understand. Entonces aquí lo que entendemos es de que, por ejemplo, lo voy a poner así, ¿va? Para que yo también entienda, ¿no? Porque estamos para aprender. Me too. ¿Amén? Amén. Estamos para aprender, porque aquí Amén. nadie es más Yes. sabio que Dios, así Sí. que estamos todos para aprender aquí. Entonces aquí yo lo que entiendo es, yo rompo la maldición porque yo sé que por medio de mi mamá hay diabetes, porque su mamá de ella murió de diabetes, y la mamá de ella, de la tatarabuela, padeció de lo mismo. Así que viene ya, vamos a decir que son 2 generaciones. 3, son como 3, 1, 2, 3. Mamá, abuela, la cuarta. Bueno, no sabemos a Son qué 3 edad. generaciones. No sabemos a qué edad. Tú eres la cuarta. Así que yo vengo a Cristo Jesús y yo se lo he dicho a mi mamá personalmente, yo se lo he dicho, porque ella una vez me lo dijo hace como unos 6 años. A lo mejor a ti te da diabetes. O sea, estamos hablando de unos términos. Y dije, ¿sabes qué? Yo te amo, mamá, pero yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir la verdad. ¿Qué? Yo ya soy limpio de todas esas enfermedades. ¿Por qué? Porque yo ya recibí a Jesús en mi corazón. Él ya me limpió. Él ya cortó todas esas enfermedades. Yo ya no tengo que sufrir la diabetes. ¿Por qué la tengo que sufrir yo? Dijo, oh, pues, entonces alguien más. Digo, pues, a lo mejor alguien más, pero yo no. ¿No? Entonces, tenemos que ser, no tenemos que ser positivos ni negativos, pero hay que ser realistas. Realistas, ¿no? De que yo ya rompo todo esto. Entonces, ahora mi hijo, Israel, queda limpio. ¿Ok? Queda limpio. ¿De qué? De la diabetes. Vamos a decir, ¿no? En este caso. Esa maldición. De esa maldición o enfermedad, porque es una enfermedad. Entonces, él queda limpio hasta que él se muera. Hasta que él se muera. Entonces, él queda limpio. Ahora, lo que dice la hermana Nancy, la pastora Nancy, dice, bueno, ya crece, ¿verdad? Tiene sus 18 años, sus 21 años, y dice, bueno, ¿sabes qué, jefe o papá? No me gustó esta onda del cristianismo, pues me voy con los diabólicos, ¿no? Del norte. ¿Ok? Vamos a decir algo así, ¿no? Porque Extremo. hay que hacerlo así, ¿no? Porque es que Hay que entenderlo, blanco y hay que negro. entenderlo lo que es blanco de lo que es negro. Entonces él ya tiene su propia decisión, ¿no? Porque ya es grande, pero él sigue teniendo sigue teniendo la cobertura y sigue teniendo la limpieza de la diabetes, que no tiene nada que ver con él. Ahora, si él decide decir, pues, ¿sabes qué, Señor? Yo ya me regreso, vengo a ti, él recibe a Jesús en su corazón, entonces ya sigue con la línea. Pero él sí está limpio de todas las enfermedades que vienen de 2 o 3 generaciones. Esa es la palabra que es confusa, limpio. Y es de que separan Sí. las maldiciones. for Así que generations. Se rompe. That's se rompe. basically what it says, Lo que rompe. tenemos que entender de lo que está diciendo el pastor Alberto, en la limpieza, es en aquello que fue generacional en tu vida. Porque la limpieza tuya es diferente a la limpieza de alguien más. Entonces, cuando tú vienes al Señor, tú eres indemnificado por todo eso que vino en tu generación. So, cuando entras, que dice la Escritura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, entras en la santidad divina y la protección del Señor en tu nueva generación, en tu nuevo mover. Y el sentido es de que nuestros hijos, nuestros parientes, nosotros mismos nos podemos ensuciar, pero es un nuevo comienzo, no es un regreso, a menos de que regreses por tu boca y digas, no, ay, yo ya me entregué al Señor y espero que con el favor de Dios a mi hijo no le dé el diabetes que le dio a mi mamá y a lo mejor también me va a dar a mí. Entonces tú estás invocando aquello que cerraste en la presencia de la sangre del Cordero y lo estás invitando otra vez a tu vida. Por eso tenemos que tener el contexto de la Escritura, de que hay muchos versículos que nos traen maldición si los volvemos a traer a nuestra vida, Amén. Bueno, el tema era el divorcio espiritual, ¿no? Pero nos fuimos a otro lugar, pero como quiera estamos aprendiendo cosas nuevas, todos los días tenemos que aprender. Así que
el punto clave ya de comienzo es el arrepentimiento en la presencia de Dios. Tenemos que venir con un corazón arrepentido, dispuesto a venir aquí enfrente, a dejar tus ofrendas, tus diezmos, pero arrepentido de que sabes de que, ok, Señor, la regué, adulteré, te abandoné, me fui con otros, me fui con aquellas, me fui totalmente, Señor. Pero ahora, Señor, reconozco, como el hijo pródigo, que va y se gasta todo el dinero y se va con las mujeres de 30, o de 40, o de 60, pero regresa y lo recibe Dios. Así que si hemos cometido un adulterio, si hemos cometido a veces un abandono, Dios nos puede recibir otra vez. Va a tomar tiempo, porque cuando uno hiere el corazón de Dios, Dios está sentido y dice, ¿sabes qué, hijo? La única manera en que tú me puedes demostrar que estás arrepentido es que me seas fiel. Séme fiel, séme fiel. Amén. Amén. Así que si nos ponemos de pie para despedirnos. Si tienen preguntas, ¿tienen preguntas? Si tienen preguntas, las podemos contestar después de esto o antes del que empiece el día domingo, el servicio, para contestar preguntas, para que todo quede claro. Si tienen preguntas, pueden hablar los pastores, pueden hablar nosotros y podemos venir a un foro, un consenso. Amén. Así que si inclinamos un poco nuestros rostros. Señor y Padre de la gloria, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Tú eres fiel, Señor. Señor, tú nos llamas a ser fiel contigo, Señor. Porque tú eres fiel. Tú nunca cambias. Tu palabra dice que tú hiciste un pacto con nosotros, Señor. De que nunca, nunca nos ibas a abandonar, Señor. Pero tú nos pides también cosas que tenemos que hacer, Señor. Nos pides que seamos obedientes. Nos pides que seamos fieles contigo, Señor. Nos pides que te adoremos como tú lo mereces. Gracias, Señor, por recibirnos, Señor. Porque tenemos un corazón arrepentido. Porque así es como tú nos quieres, Dios. Que vengamos contigo arrepentidos, Señor. Pidiéndote perdón, Señor, por las cosas que hemos hecho. Señor, venimos delante de ti, Señor. Y que nada, Señor, que nada que está pasando, Señor, nos detenga de venir a tu presencia. Tu palabra dice que no se turbe tu corazón. No se turbe tu mente, que no se turbe tu corazón por las cosas que están pasando. No te afanes por las cosas que están pasando, sino ven a mí y escoge hoy a quién quieres servir. Escogemos vida, Dios. Te escogemos a ti, Señor. Gracias por este día y por esta palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Y el que está de acuerdo dice: Amén.